El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 19 minutos. Muchos temas para comentar el día de hoy. Empecemos por lo más coyuntural, querida audiencia. Gracias por sintonizarnos. Gracias por enlazarse a la señal informativa de Majestad Radio. Hoy amanecimos con la noticia de que en las primeras horas de la madrugada de este día viernes, es decir, después de la medianoche, la Fiscalía General del Estado, esto ocurrió cerca de la 1 de la mañana, la Fiscalía General del Estado informaba de la ejecución de órdenes de allanamiento en Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. A renglón seguido, la cuenta Twitter de la Fiscalía daba cuenta que el asambleísta Daniel Mendoza y el director general del Servicio de Contratación de Obras, el SECOP, Edmundo René Tamayo, se cuentan entre los detenidos en el operativo efectuado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Esos son los dos únicos tweets generados por la Fiscalía y no tenemos más información al respecto. Estamos a la espera de que la Fiscalía nos lo pueda proporcionar. El comandante general de la Policía, general Patricio Carrillo, también replicó los mencionados tweets y publicó en su cuenta Twitter: atrás de cada acción policial contra la corrupción, sea un allanamiento, una investigación, una detención, una desvinculación interna u otra de cualquier índole, está un reclamo colectivo por recuperar la decencia, la moral y la ética. Reiteramos, querida audiencia, el asambleísta Daniel Mendoza ha sido detenido por parte de las autoridades en un operativo efectuado durante las primeras horas de la madrugada de este viernes 5 de junio. Entiendo que la detención tiene que ver con investigaciones. Habrá que ver si se confirma la prisión preventiva en el transcurso de las siguientes 24 horas. Y habrá que ver la acusación final o al menos la presunción del delito por el cual podría ser investigado el mencionado legislador. Habrá también que ver la argumentación por parte de la Fiscalía. Y era algo que justamente a lo largo de las últimas 3 semanas nosotros aquí en estos micrófonos insistíamos. Porque hace 3 semanas ocurrió la desarticulación de la red de corrupción en la provincia de Manabí. Durante 2 días se habló justamente de los detenidos, de su relación con supuestas irregularidades en torno a los procesos de contratación asociados al inexistente Hospital de Pedernales, la aparición de un asesor del equipo de Daniel Mendoza que contaba justamente dentro de los detenidos. Y dentro de las primeras indagaciones se habló que a los detenidos se les incautó entre dinero en efectivo y cheques $1.600.000. Pero digo, esto fue durante 2 días y no se volvió a decir nada más. Esta semana, y lo comentamos aquí hace un par de días, hubo el episodio de la declaración de la Fiscal General del Estado, en el sentido de que una jueza de garantías penales de la provincia de Manabí le había exhortado, y lo pongo entre comillas porque me parece de locos eso, exhortado a la Fiscalía para que pare o suspenda las investigaciones en torno a este caso de corrupción. La fiscal no dio más detalles sobre eso. Se hablaba también de la suspensión de los plazos y términos en la función judicial producto de la pandemia, algo que finalmente ayer se clarificó. Los plazos ya no están suspendidos desde ayer. Ayer se reanudaron los plazos y los términos para el desarrollo de las diferentes acciones judiciales. Ese tema también mereció diversas interpretaciones durante los 80 días que han transcurrido de restricción fruto de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Y digo, se lo aplicó para unos casos y no para otros casos. Y reitero, el hecho de que en medio de la pandemia se haya emitido una sentencia judicial en un solo caso, el caso Sobornos, y nada más, da cuenta de que hubo una suerte de selectividad o interpretación distinta sobre unos casos y sobre otros. Lo cierto es que ahora ya no hay margen de interpretación. Los plazos están otra vez en marcha, ya no están suspendidos, y eso debe ser materia, pues,
de pronunciamientos y de agilidad por parte de la Administración de Justicia. Daniel Mendoza está detenido. Sobre esto observaremos con mucha expectativa el desarrollo de las indagaciones. Termina su detención configurando evidentemente algo que los ecuatorianos hemos estado esperando, y no necesariamente porque hayan detenido a la persona Daniel Mendoza, sino porque estamos hablando ya no pues de mandos medios, de gente probablemente de los mandos bajos, estamos hablando de un legislador que en su momento figuraba como parte de la sangre nueva de la política ecuatoriana. Ustedes recordarán que Daniel Mendoza hace su aparición en el último tramo del gobierno anterior, cuando aparece como alterno, si la memoria no me es infiel, de la asambleísta manabita Lídice Larrea, quien renunció a su curul en la asamblea para convertirse en ministra de Inclusión Económica y Social del gobierno del presidente Rafael Correa. Y allá aparece Daniel Mendoza. Y sobre Daniel Mendoza se lo presentó como, digamos, una muestra del relevo generacional que requiere la política, de la necesaria presencia de la juventud en la política, de los jóvenes que deben hacer política, que deben involucrarse en los temas nacionales. No pretendo, y creo que ustedes me conocen a lo largo del tiempo que me escuchan y que me miran, no pretendo de modo alguno, porque no me corresponde, decir que el asambleísta Mendoza es culpable o inocente. Hay una presunción, evidentemente, y para eso está la justicia, para eso están las investigaciones. Por cierto, César Armando Bermeo dice algo que es real. Como legislador tiene inmunidad, tiene fuero de corte y tiene inmunidad. Sobre el tema de la inmunidad también hay una larga discusión, porque la inmunidad se supone que a un legislador lo que hace es protegerlo de las opiniones y votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Por eso jamás un legislador ha sido procesado civil ni penalmente por algún voto en la aprobación de una ley o en alguna decisión de la política. Por eso, por ejemplo, los legisladores que se comieron la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2004, los de la Sociedad Patriótica, los del Movimiento Popular Democrático, los del PRIAN, los del PRE, ninguno de ellos ha sido procesado civil ni penalmente por esos votos, porque la inmunidad, el principio de inmunidad les protege a los legisladores en eso. Pero el principio de inmunidad no protege a un legislador en el supuesto cometimiento de actos de corrupción. Entonces hay que hacer una discusión mucho más amplia y profunda sobre el principio de la inmunidad. En estricto rigor, la inmunidad aquí no cabe. La inmunidad parlamentaria le protege a un legislador de las opiniones y votos que emite en el ejercicio de su cargo. Así de simple. Allí aplican inmunidad. Si mañana o pasado un legislador, cualquier legislador, saca un arma y mata a una persona, es un delito flagrante y automáticamente se va a la cárcel. Y no requiere autorización de la Asamblea para su procesamiento. En este caso habrá que ver cómo se procede con Mendoza, qué valoraciones hace la Administración de Justicia, cómo actuará la Fiscalía, cuánto ha avanzado en sus indagaciones, porque está claro que tras 3 semanas la indagación debe haber avanzado de tal modo que se ha decidido allanar el domicilio de Daniel Mendoza y detenerlo, e igualmente al director del Servicio de Contratación de Obras, el SECOV. Más allá de eso, termina siendo muy decepcionante, otra decepción más que le añadimos, ¿no?, al hecho de que nos presentan a determinados personajes como la sangre nueva de la política. Personajes que además digamos, tuvieron un discurso antes y luego modificaron su discurso de acuerdo a la dinámica política. Cero sindéresis entre lo que se pensó hace 3, 4 años y lo que se piensa hoy. Creo que eso también invita a la reflexión, ¿no? La falta de consistencia ideológica, la falta de coherencia política, la falta de convicción, el acomodo.
aquellos que pensaban hasta hace 3, 4 años de una manera y hoy piensan de otra manera, aquellos que defendían a ultranza hace 3, 4 años una postura y hoy denostan, reniegan y critican esa postura. Creo que eso también hay que analizarlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos forma parte o son elementos que terminan convirtiéndose en anecdóticos cuando lo de fondo realmente es el combate contra la corrupción. Y claro, eso también invita a una reflexión mucho más amplia. La actuación de la Fiscalía General del Estado en este caso. Esta semana la Fiscalía pues ha tenido un papel protagónico. La Fiscal General del Estado ha liderado personalmente algunas acciones. Las de esta semana, por ejemplo, a través de la conformación de esta fuerza de tarea, apoyada por la Policía Nacional y por el Ministerio de Gobierno. Hubo un compromiso que fue anunciado a inicios de esta semana entre la fiscal Diana Salazar y la ministra de Gobierno María Paula Romo. Y a renglón seguido se generaron los allanamientos sobre lo que, y voy a utilizar esta palabra que es muy popular, sobre lo que podemos denominar peces gordos. Porque es lo que siempre, digamos, genera más expectativa y forma parte del ansia de justicia que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, los que queremos efectivamente justicia y no venganza. El prefecto de la provincia del Guayas termina siendo un pez gordo. Abdalá Bucarán Ortiz termina siendo un pez gordo. Daniel Mendoza termina siendo un pez gordo. El gerente de la empresa de agua potable y saneamiento termina siendo un pez gordo. Dentro de las personas que han sido detenidas en el curso de esta semana y sobre las cuales han comenzado una serie de indagaciones. Pero claro, de ese papel de la Fiscalía que uno, digamos, viendo las cosas desde afuera, uno podría o debería destacar, aplaudir. De hecho, yo sí creo que lo que ha hecho la Fiscalía a lo largo de esta semana es muy relevante, muy, muy relevante. Pero digo, en medio de esa relevancia, ayer la Fiscal General del Estado hace una declaración. Entiendo que esa misma declaración la hizo a 2 canales de televisión, a Ecuavisa y a Teleamazonas. Me llamó poderosamente la atención. En el último tramo de la entrevista con Tania Tinoco en Ecuavisa, la colega periodista le pregunta a la fiscal si ella, frente a toda esta decisión de combatir la corrupción, de disponer allanamientos, de generar detenciones, ella no teme por su seguridad. Y la colega periodista le dice, sabemos que usted tiene amenazas en su contra. La fiscal, y vamos a escuchar lo que respondió la fiscal le responde que el Estado tiene que garantizar su seguridad, pero inmediatamente hace 2 comentarios que a mí en lo personal me llamaron la atención y que de alguna manera se pueden prestar para la suspicacia si atamos o si pretendemos interpretar esas declaraciones con los hechos ocurridos esta semana, que insisto, está bien, porque es lo que quiere el país. Un papel frontal, como dice la propia fiscal Salazar, sin temor ni favor, sí, así tiene que ser hoy, mañana y siempre, y así también tenía que haber sido ayer, sin temor ni favor, sin mirar selectividad alguna. Creo que la fiscal ayer tenía que haber guardado silencio por su propia condición de cabeza de la Fiscalía General del Estado y por la naturaleza de lo que se está investigando. Quiero que escuchemos el minuto y pico, minuto 9 segundos más o menos, entre la pregunta que le hace Tania Tinoco y la respuesta de la fiscal Diana Salazar, que sí invita a la reflexión. Vamos a escuchar a la fiscal. Tocar a estas figuras que se pensaba eran intocables, valga la redundancia. ¿Cómo usted está cuidando su integridad y la de su familia? Sabemos que tiene amenazas. Más allá de cuidar la integridad, por supuesto que estamos tomando las medidas que corresponden. El Estado también es responsable de la seguridad. Estamos nosotros dispuestos incluso a que nuestro cargo se encuentre a disposición. Que no venga ahora a decir te estás exponiendo a un juicio político por las acciones que estás tomando.
Si es que tengo que enfrentar a un juicio político, bienvenido sea. Pero jamás mi cargo o la permanencia en él se va a ver supeditado a permitir que se sigan robando el dinero de los ecuatorianos. Nosotros nos iremos con la frente en alto en el momento que tengamos que hacerlo, pero cumpliendo con lo que establece la ley y la Constitución. No nos vamos a detener. Todos aquellos casos que merezcan ser presentados ante los jueces, independientemente de quiénes sean sus actores, así será. Tocar a estas figuras. A primera hora. Esta fue la última parte de la entrevista que concedió Diana Salazar a Ecuavisa, entrevista de la fiscal con la periodista Tania Tinoco. Tania le pregunta sobre las amenazas, la fiscal le responde que el Estado debe garantizar su seguridad, pero a renglón seguido dice que está dispuesta a poner su cargo a disposición. Eso me llamó la atención. ¿Quién le presiona a la fiscal? ¿Y por qué la fiscal hace esa declaración? Digo, el haber dicho eso ya generó una serie de suspicacias el día de ayer. Inclusive en nuestro espacio digital Suma al Día, que tenemos a las 17:30 por la fanpage de Primera Plana, para nuestra audiencia que está en sintonía con nosotros, si no lo saben, tenemos también un espacio digital en horas de la tarde, 17:30 para abordar estos temas. Ayer, junto al colega José Antonio Sánchez, con quien hacemos este programa, entrevistamos a el académico Salvatore Foti e hicimos una lectura justamente de estas declaraciones. Y Salvatore, por ejemplo, dice, a ver, no descarten que por ahí se está allanando el camino para alguna eventual candidatura. Yo no sé si eso sea cierto, pero esto fue muy comentado el día de ayer dentro del debate político que se circunscribió particularmente al Twitter, a las redes. Yo quisiera saber a cuenta de qué, o sea, y ahí venía la repregunta, a cuenta de qué la fiscal habla de que podría o que está dispuesta a poner su cargo a disposición. ¿Por qué? ¿Quién presiona a la fiscal o qué le presionaría a la fiscal para dejar su cargo? 1. Y 2, la fiscal habló que le han dicho que se está exponiendo a un posible juicio político. Esa tesis para mí es totalmente nueva. Yo sigo constantemente las acciones de la Asamblea Nacional porque soy un periodista legislativo, un periodista político, porque además me gusta el periodismo legislativo, está, digamos, dentro de mi ADN, me formé durante más de 2 décadas como periodista legislativo, y sigo permanentemente las ejecutorias de la Asamblea Nacional. Yo no he escuchado en ninguna parte a ningún legislador, y corríjame si estoy equivocado, pero yo no he escuchado a ningún legislador plantear siquiera la intención de un juicio político contra el fiscal. No he escuchado que ninguna bancada legislativa esté preparando o allanando el camino para presentar un pedido de juicio político contra la fiscal. ¿A cuenta de qué hace esta declaración la doctora Diana Salazar? Y además yo no creo, pues, que alguna organización política se atreva a enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado o a pretender plantear un juicio político contra la fiscal general del Estado en estos momentos. Insisto, estas 2 declaraciones a mí me han llamado la atención y creo que no fue al único al que le llamaron la atención. O sea, ayer hubo todo un debate en torno a hacia dónde apuntaba la fiscal general del Estado con esas declaraciones. Justo ayer hace las mismas declaraciones en 2 de los medios de comunicación más grandes del país, de los medios de comunicación tradicionales. ¿A cuenta de qué? Es esta pregunta pública que yo hago. Por un lado, ¿la fiscal está dispuesta a poner a disposición su cargo? ¿Qué significa eso? ¿En el radar de la fiscal está dejar la fiscalía? ¿La fiscal Diana Salazar tiene la intención eventualmente de dejar la fiscalía para iniciar una carrera política? ¿Hay esa intención? No estoy siendo suspicaz, simplemente planteo dudas legítimas como periodista para tratar de interpretar cuál es la razón por la cual la fiscal general del Estado, y no se trata de ingenuidad como dice algún oyente, no se trata de ingenuidad, pero el periodista
Sí, debe ser frontal ciertamente y procuramos serlo, pero también debe ser respetuoso. Yo pregunto públicamente si esa declaración de la fiscal implica que ella está pensando en dar un paso al costado para dedicarse a una carrera política. Porque su nombre ya había sido mencionado anteriormente como un posible cuadro político de cara a las elecciones del 2021. ¿Es así? ¿La fiscal general del Estado está pensando en eso? Si no es así, creo que lo más rápido posible, la doctora Diana Salazar debería generar algún tipo de declaración aclaratoria en el sentido de que ella está dispuesta a permanecer todo el tiempo para el cual fue designada como fiscal general del Estado. Pero queda abierta esa inquietud. Y la otra, ¿de dónde saca la tesis del juicio político? Yo no he escuchado absolutamente a nadie hablar de la tesis del juicio político. Por cierto, alguna vez yo les dije que recordaba que en 1995, todos los días, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, llevaba adelante el proceso judicial penal por supuesto mal manejo de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República contra el economista Alberto de Ají Garzosi, todos los días, los periodistas íbamos desde antes de las 8 de la mañana a la entrada de la Corte Suprema de Justicia que funcionaba en la calle Piedrahíta y 6 de diciembre, junto a la Asamblea Nacional, en ese tiempo Congreso Nacional. Y llegaba Carlos Solórzano y lo que procurábamos todos los periodistas de esa generación es tratar de obtener una declaración sobre la marcha del proceso. Solórzano Constantine decía, ustedes me conocen, yo hablo a través de mis providencias. Y a la salida, yo hablo a través de mis providencias. Y al día siguiente a la entrada, yo hablo a través de mis providencias. Y a la salida otra vez, yo hablo a través de mis providencias. La autoridad tiene que ser, sobre todo para estos temas, para los temas judiciales, la autoridad tiene que ser muy inteligente para medir sus palabras y sus declaraciones, porque en función de esas declaraciones o esas declaraciones se pueden prestar para la suspicacia. Creo que las declaraciones del día de ayer de la fiscal Salazar fueron inconvenientes porque se han prestado para la subjetividad y para la mala interpretación, porque puede ser que esta interpretación que estamos haciendo acá, planteando estas dudas, no correspondan a lo que está pasando por la cabeza de la señora fiscal. Porque, insisto, ¿cómo no destacar todas las acciones generadas a lo largo de esta semana? Ya el tiempo nos permitirá hacer una valoración en frío sobre la efectividad de las acciones, pero partamos de las acciones. Las acciones de esta semana han apuntado a esto que se han denominado los peces gordos, algunos les denominan así. Gente que es cabeza de instituciones y tenemos ahora mismo un legislador. Precisamente por eso, la declaración de ayer que sentí que fue una declaración más política, creo que fue inconveniente, porque termina justamente prestándose para la subjetividad. Ahí queda eso para el debate público. Una cosa adicional y también para el debate público, yo ayer, un poco en broma, un poco en serio, le decía al buen amigo Javier Gallo, secretario de Comunicación del municipio metropolitano de Quito, que sería bueno una inducción o un cursito de técnica legislativa para ciertos concejales del Distrito Metropolitano de Quito que parece que no conocen cómo se debe manejar la técnica legislativa. Pretendiendo, digamos, interrumpir una votación, pretendiendo cambiar textos cuando ya estaban siendo votados, pretendiendo manejar discursos políticos algunos concejales respecto de la situación del alcalde. Ayer el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución relacionada con los casos de corrupción que están siendo investigados asociados a funcionarios de la municipalidad. Lo que ha pasado con la Secretaría de Salud y más recientemente con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. El Consejo Metropolitano aprobó una resolución de 4 artículos en la que, en su parte pertinente, 4 artículos y una disposición final,
Ratificar el compromiso del Consejo Metropolitano en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, condenar todo acto de corrupción que se haya producido o se produzca en las entidades u órganos que conforman el gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y las empresas públicas metropolitanas. Solicitar al señor Contralor del Estado se sirva a disponer que de manera prioritaria se realicen los exámenes especiales de todos los procesos de contratación pública efectuadas por las dependencias del gobierno autónomo descentralizado durante la emergencia, conforme a los requerimientos efectuados por el alcalde, así como las máximas autoridades de las empresas públicas. Exhortar a la Fiscalía General del Estado para que las investigaciones de los presuntos actos de corrupción en las dependencias del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, sus empresas y entidades, se desarrollen con celeridad, dándoles la prioridad que los casos ameriten. Y 4, disponer a las máximas autoridades de los órganos y entidades adscritas al GAT del Distrito Metropolitano, incluyendo a las empresas públicas, que en el término improrrogable de 8 días remitan a este cuerpo edilicio, al Consejo Metropolitano, los expedientes relacionados con todos los procesos ordinarios, especiales y de emergencia que se han efectuado desde el 1 de noviembre del 2019 hasta la fecha. Esto se aprobó el día de ayer. Termina siendo una resolución a través de la cual se conmina la actuación y el papel protagónico de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado. Sobre esto ayer hubo un concejal que públicamente le pidió al alcalde metropolitano que dé un paso al costado. Esa postura del mencionado edil no tuvo el respaldo del resto del Consejo Metropolitano de Quito. Cuando escucho ese tipo de declaraciones por parte de ciertos actores políticos, sin el sustento debido, aquí no se trata de defender o de acusar a Yunda. Aquí se trata de seguir el debido proceso. Y con base en el debido proceso, la Administración de Justicia determinará si el alcalde tiene responsabilidad o no. ¿Que tiene responsabilidad política? Por supuesto. Claro que hay una responsabilidad política del señor alcalde. Sobre las ejecutorias, las acciones u omisiones de su equipo de trabajo, por supuesto. Hay una responsabilidad política, ¿por qué? Porque es el alcalde el que designa a los gerentes, a los administradores, a los secretarios de la municipalidad. Es el alcalde. Pero de allí a que por esa responsabilidad política, mientras está en curso una investigación, un concejal pretenda pedirle la renuncia al alcalde. El concejal que ayer le pidió que dé un paso al costado era el concejal Fernando Morales, que pertenece a la Concertación. La Concertación es el grupo político que lidera el ex asambleísta y ex candidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar. A cuenta de que el concejal Morales le pidió la renuncia al alcalde, o le pidió que dé un paso al costado al alcalde. Porque, insisto, esa no fue la postura del consejo, fue la postura personal de él. Y no tuvo apoyo. Y no tuvo apoyo porque, claro, lo que el Consejo Metropolitano espera es que avancen las investigaciones. Nosotros no sabemos qué va a pasar después. Pero quiero plantear esa quietud. ¿A cuenta de qué debería renunciar hoy el alcalde? ¿Hay causales para una renuncia o para una eventual destitución del alcalde metropolitano? Pregunto. Creo que inclusive la situación de Yunda no es la misma situación del prefecto de la provincia del Guayas. El prefecto de la provincia del Guayas está ahora mismo siendo investigado porque todas las presunciones apuntan a que hubo un esquema societario asociado a temas de contratación con la participación de familiares directos del prefecto de la provincia del Guayas. Que, por cierto, en el caso de Guayas se ha hablado de la posibilidad de que el Consejo Provincial está integrado por los alcaldes de una provincia. En el caso de Guayas son 25 alcaldes pertenecientes a 25 cantones. Entiendo que en el Consejo Provincial del Guayas hay mayoría del Partido Social Cristiano y se ha hablado de la posibilidad de que el Consejo se reúna y destituya al prefecto Morales. Yo sugiero a aquellos que, digamos, sostienen esa tesis que revisen el Código Orgánico de Descentralización Autonomías, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, que prevé ciertamente la figura de la destitución, pero no es que se lo hace de un momento a otro,
en una sesión y se destituye. Hay un debido proceso que se sigue. E inclusive la autoridad destituida puede presentar algún tipo de apelación. O sea, hay que revisar bien lo que dice la legislación. Hay esa posibilidad, sí. Pero sí procuro guardar las distancias entre el un caso y el otro. El caso de Yunda no es el mismo caso de Morales. En los dos casos, prefectura y municipalidad están siendo investigados actos de corrupción. Sobre el caso de la municipalidad de Quito, ciertamente hay una responsabilidad política del señor alcalde, porque son los funcionarios que él nombró los que hoy están en el ojo del huracán. Pero de allí a pedir la renuncia del alcalde en este momento. Yo quisiera saber si la situación del alcalde Yunda es insostenible como para pedirle que dé un paso al costado. Me encantaría saber si es así. A mí me parece que no es así. A mí me parece que hay que dejar que la Administración de Justicia investigue y con base en esas investigaciones se determine si hay o no algún tipo de responsabilidad directa del señor alcalde sobre los actos de corrupción. Partiendo primero de que se confirmen los actos de corrupción. Lo del EMAPS, por ejemplo, está claro que está confirmado que fue un acto de corrupción, ¿no? No fue hackeo. O sea, la soledad del hackeo ya nos generó extrañeza y lo comentamos aquí. No fue hackeo. Fueron avivatos que, claro, tenían a la mano las claves y se aprovecharon de aquello para hacer transacciones dirigidas a Hong Kong y los Estados Unidos. Esa es una cosa de locos, créanme. Yo no he escuchado jamás algo similar. 6:50 en la mañana. De esto habrá que seguir comentando y mirar expectantes el desarrollo de los acontecimientos.